Bueno, entonces, el día de hoy, como les dije, vamos a hacer de Norton y, ¿cómo se llama?, de análisis nodal. Y el resto, como les había dicho antes, si es que hicieron esto o vieron las tutorías de esta materia, deberían estar entonces ya bien, porque la idea es ahora repasar un poco de lo que vimos al principio. Entonces, vamos a partir con este que es de Norton, ¿ya? Entonces nos dicen que para el circuito de la figura se conoce VS igual a 60 coseno de 1000t y nos piden determinar el equivalente de Norton respecto a V, la impedancia de carga a conectar para maximizar la potencia transferida y la máxima potencia transferida a la carga calculada, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es pasar esa fuente a Fasor, ¿ya? Entonces tenemos VS de t es igual a 60 coseno de 1000t. Entonces, si lo pasamos a Fasor, ya esto ya está en coseno, así que simplemente va a ser 60 Fasor de 0, ¿ya? Esto va a ser un volts. Y antes de empezar a hacer cualquier transformación con las impedancias de acá, dejemos al tiro esto como ZL y el capacitor acá como ZC. Entonces, si hacemos la transformación nos va a quedar que ZL va a ser JWL, se va a ser J1000 por 4 por 10 a la menos 3 Henry. Entonces nos van a ir estos, nos va a quedar 4J. Y si hacemos el capacitor, nos va a quedar 1 partido JWC, que es lo mismo que dejar el menos J arriba, partido en WC. Entonces nos va a quedar menos J de 1000 por 250 por 10 a la menos 6. Y esto va a ser menos J4. Uy, lo puse al revés, pero da lo mismo, se entiende. Entonces, ahí tenemos otro. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es pasar el circuito. Así que voy a dejar el terminal acá. Voy a dejar una cajita aquí. Voy a dejar todo como impedancia. Este va a ser mi resistencia acá. Aquí tengo la fuente. Menos más VS. Voy a dejar la cajita de 1. Y acá voy a dejar una pura caja, porque voy a dejar estas que están en serie suma. Así que voy a agregar esta de aquí. Y va a ser la de ZL, que son los 4J, más la resistencia acá de 4. Y tengo otra aquí, que es de 4. Y tengo aquí chulo. Y me va a quedar otra aquí, que va a ser la de la resistencia de 4, más mi capacitor, que es de, en verdad, menos J4. Y aquí me va a quedar B. Ya, entonces nos están pidiendo Norton, así que lo que tenemos que hacer es buscar el... Déjenme aceptar. Bien. Ahí sí. Ya. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar el voltaje de circuito abierto para buscar el voltaje en sí de Thevenin y también la corriente de cortocircuito. O sea, se pueden hacer varios métodos, pero en este, o sea, en el caso después para si queremos encontrar al final la impedancia. Pero primero siempre buscamos el voltaje. Así que vamos a dejar los terminales aquí y vamos a poner más. Le voy a poner VOC o VA, otra que te ven como quieran. Y esta es de 1. Ya. Entonces voy a nombrar esta corriente de acá, va a ser I1, esta va a ser I2 y esta va a ser I3. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con la primera malla. Entonces vamos a tener 1 y 1, 1 y 1 nomás. Ah, no, 1 y 1 menos I2. Más 4J más 4 y 1 más 4 y 1 menos y 3 más Vs, ¿ya? Igual 0.
también es importante, y vamos a ponerlo un poco en al tiro, que como estamos haciendo un circuito abierto, el I3 va a ser igual a cero, pero lo vamos a cancelar al final. Y por otro lado, vamos a tener en la mayor de acá, ya vamos a tener 4 y 2 más 1 y 2 menos y 1 menos VS más 4 menos J4 eh, y 2 menos I3, que va a ser igual a cero. Y por otro lado vamos a tener aquí la tercera, que va a ser 4 menos J4 y 3 menos I2 más 4 y 3 menos I1. Y 2, entonces, más el 2. Listo, va a ser igual a cero. Entonces de aquí vamos a empezar a sacar los I3. Este 3 de acá, este 3 de acá, este 3 de acá, este 3 de acá. Y ya, voy a reescribir. Así que me va a quedar 1 de I1 menos I2 más 4J, 4 I1 más 4 I1 más VS igual 0. Y va a ser un paréntesis ahí. Em, no, 2, 4 y 2 más 1 y 2 menos I1 menos VS más 4 menos J4 y 2 y 0 en la tercera, que sería 4 menos J4 menos I2 más 4 menos I1 más J igual 0. Creo que, no, sí, no veía este segundo PS, pero sí estoy. Así que ahora lo vamos a pasar a la matriz. Así que voy a poner acá el I1 más acá el I2 y aquí el bloque. Estamos bien porque tenemos tres incógnitas y tres ecuaciones. Entonces, me falta acá, más o menos. Y esto aquí. Ya, ya. Entonces partimos con el primero. Nos queda 1 más 4J, 4 más 4. Ahora vamos con I2. Tengo 1, así que va a quedar menos 1. Y no tengo nada más. Y tengo acá 0 y voy a quedar restando con el BS. Entonces me va a quedar menos BS. Sí. Ya. Acá tengo menos 1 y no tengo nada más. Y lo unido voy a tener 4 más 1. Ya, 4 más 1 más 4 menos J4. Y en Book tengo 0. Y este me va quedando con BS acá positivo. Y luego acá me va a quedar, ya, con I1. Tengo menos 4. No tengo nada más con I1. Si paso I2, tengo menos. Sí, ya, tengo menos 4 más J4. Y acá me va a quedar presión un poco. Déjeme revisar. Más 4 menos J4 menos 1. Ya, sí está bien. Y aquí me va a quedar obviamente también con 0. Entonces esto, si uno lo mete ya a la calculadora, nos va a quedar. En el caso de I1, da menos 5 más 0,5 J. Y 2 va a ser 5 más 2,5 J. Y el book nos va a dar que va a ser de 10. Ya, yo también lo voy a mejor como 10 pasos de 0. Ok. Em, Eso. Entonces encontramos esto. Luego, lo siguiente que tenemos que hacer es ya elegir cómo vamos a sacar en sí el método para la impedancia.
Y en este caso, por ejemplo, si yo apagase esta fuente de acá, no me sirve de nada porque no puedo seguir reduciendo. ¿Ya? Lamentablemente no. Siempre intenten, es decir, si no está, si no tienen fuentes dependientes, lo ideal sería intentar siempre reducir. Pero en este caso, aunque apague eso, no puedo reducir a nada. Así que lo que me conviene hacer es hacer la corriente de cortocircuito. Entonces, voy a agarrar esto y voy a poner por aquí abajo. Y voy a poner y ese. Y vamos a borrar esto y vamos a conectar. ¿Ok? Entonces ahora hay que hacer más de lo mismo. Entonces va a ser y uno, voy a hacerlo un poquito más rápido. Sí. Ya. Uno de ya. Y uno menos y dos más 4J más 4 y uno más 4 y uno menos y 3 más VS igual que 0. La primera y la dos va a ser 4 y 2 más uno y 2 menos y uno menos VS más 4 menos J4 y 2 menos y 3. Y en la tercera va a ser 4 menos J4 de y, sí, de y3 menos y2 más 4 y3 menos y1. Sí. Ya. Y ahora, también otra, bueno, ahora lo acabo de hacer, pero lo que también les podría haber convenido, si es que no tenían fuentes dependientes, era hacer esto. Y una manera es que, por ejemplo, si se dan la lata de dejar esto con el I3, después pueden copiar y reutilizar estas ecuaciones, ¿no? Pero siempre obviamente teniendo cuidado de borrar el bug o alguna cosa que haya cambiado. No tienen que tener ese ojo también. Pero pueden ahorrar tiempo así. Ya, entonces ahora pasemos directamente a la matriz. Así que vamos a dejar el I1, el I2 y aquí el I3. ¿Ok? Entonces nos va a quedar así, menos 1 y entonces nos va a quedar 1 más 4J más 4 más 4. En I2 nos va a quedar menos 1, nada más, así que lo cerramos. Y luego pasamos a I3, que solamente vamos a tener este menos 4. Y nos va a quedar aquí el menos VS. Eh, y acá abajo vamos a tener menos 1, simplemente. Y acá nos va a quedar 4 más 1 más 4 menos J4. Y acá me va a quedar menos 4 más J4. ¿Ya? Y acá en el I1 me va a quedar menos 4. Y no tengo nada más, así que lo cierro. Aquí. Y acá me va a quedar menos 4 más J4, porque ese digo está con negativo. Y acá voy a tener 4 menos J4, 4 menos J4 y más 4. Y acá se me olvidó anotar el BS, pero nos va a quedar acá positivo. Y aquí nos va a quedar 0. Entonces ahora si resolvemos esto, nos va a dar que la corriente de cortocircuito va a ser 2,0689 amperes. ¿Ya? Y ahora lo que podemos hacer es simplemente sacar la impedancia, que va a ser el voltaje de circuito abierto partido en esa corriente de cortocircuito, así que va a ser 10
fasor de cero, partido en la corriente, que es 2,0689 fasor de cero. Y esto va a ser 4,83 ohm, ¿ya? Em, y la gracia de esto es que si yo saco la corriente de cortocircuito, a mí al final me están pidiendo el... ¿Ya? Entonces, si saco esa corriente, lo que voy a tener al tiro es el valor de la corriente. Ok, aquí saqué la resistencia. Entonces, el valor de esa fuente de corriente va a ser 2,0689 amperes y va a estar en paralelo con la resistencia. O sea, mejor dicho, la impedancia. Aunque igual es una resistencia porque no ha sido puramente resistiva, pero ok, bajar la impedancia. Ok, aquí va a estar A, aquí va a estar. Pero esto fue igual coincidencia. De que dice así. Entonces, ahí estaría hasta la parte A. Y luego la parte B, está acá. Nos dicen que ya nos piden la impedancia de carga conectada para maximizar la potencia, que simplemente decir que esa impedancia tiene que ser igual a el valor que encontramos, que va a ser 4,83. Eh, sí, que va a ser 4,83. Y así. Em, Me estoy acordando de que una vez en una prueba me dio como, no sé, una corriente con un fasor negativo. Y me acuerdo que creo que me asusté, pero al final, si tienen un negativo o algo así, mientras tenga el fasor no hay problema. Porque al final se lo lleva la parte compleja, ¿no? Pero eso, para que no se asusten o no vayan a cambiar nada así. Ya. Y luego nos piden la máxima potencia transferida a la carga calculada. Así que, ay, esto lo voy a poner a ver, es Z tal que eso, así que es como bastante directo. Y la C es la máxima potencia. Ahí déjenme aceptar el link. Máxima potencia. Entonces, de nuevo, va a ser que la Pmax va a ser igual a el valor absoluto del voltaje de Thevenin elevado al cuadrado partido en 8 RTH. Esto siempre recordemos que son los en RMS, es decir, por eso nace al final este 8, de partir eh, la raíz de 2 y así, al cuadrado al final. Em, ya, entonces este voltaje que nosotros conseguimos fue el de 10, ¿ya? Acá es bastante obvio porque tenemos solamente parte real en sí, o sea, solamente, claro, sí tenemos solamente parte real, pero recuerden siempre que esto se refiere a la magnitud, ¿ya? Es decir, necesitan conseguir el fasor y quedarse con la magnitud, ¿ok? Por eso está en valor absoluto. Em, Así que va a ser 10 al cuadrado. No les vaya a pasar que, no sé, pues lo dejaron en rectangulares y agarraron eso. No, se refiere a la magnitud. ¿Ok? Igual siempre el valor no cambia mucho, pero por si acaso tomen la magnitud. Y luego ahora en la resistencia, también tienen que tener cuidado, porque por ejemplo, acá nos dio que tiene solamente parte real, así que va a ser solamente esto. Pero por ejemplo, si les hubiese dado... Ay, espérense. Pero por ejemplo, si no sé, caso hipotético. Nos da que Z es, no sé, 15 vasor de -90. Estoy puramente inventando. O que les da que es 4J más menos, no sé, 4J menos 8. No, no puede ser menos 8, espérense. Mal ejemplo. Pero les da que es, no sé, Z igual a 8 menos 3J. Una cosa así. Cuando acá les piden la parte real de esa impedancia, ya. Entonces no pueden agarrar la magnitud, tienen que agarrar este valor de acá, ya. Esta conversión obviamente me la acabo de inventar, no tengo idea en verdad cómo,
o sea, no sé cuánto vale en verdad la coordenada rectangular, pero tienen que agarrar este valor de aquí, ¿ok? Entonces, en nuestro ejercicio va a ser 4,83, pero por si acaso, si lo dejaron en fasor, va a ser los rectangulares y agarran de acá el valor. Entonces va a ser 8 por 4,83, ¿ya? Y eso da 2,588 watts. Ok. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Hay alguna duda? ¿Se entendió lo del final? Y que yo. ¿Aló? ¿Sí? Ah, ya. Es que no veo las manitas, sí, sí. Así que es. Ya. Eh, ok, entonces vamos a pasar al siguiente, que es este de acá. Entonces, en el circuito de la figura nos dan que VS es igual a 100 seno de 50.000 T en voltios y que esta fuente de corriente es 10 coseno de 50.000 T. ¿Ok? Y nos dicen usar análisis nodal para encontrar el voltaje y encontrar la potencia promedio consumida en el circuito completo. ¿Ya? Entonces, lo primero es que acá tenemos una fuente de voltaje que está con seno, entonces la tenemos que pasar. Así que primero vamos a transformar la corriente, que nos la dan en el dominio del tiempo, así que van a ser 10 coseno de 50.000 T, y eso nos va a quedar como 10 con sol de cero. ¿Ok? Están amplios. Y por otro lado, el voltaje nos lo están dando como 100 seno de 50.000 T, y esto nos va a quedar como 100. Lo voy a escribir mejor, ¿no? Puede ser paso previo. Nos va a quedar como 100 coseno de 50.000 T menos 90, porque lo tenemos que desfasar para dejar siempre esto en seno y esto convertirlo a fasor. Entonces, esto nos va a quedar como 100 coseno de, ay, no 100 coseno, 100 fasor de menos 90 watts. ¿Ok? También está la otra conversión con el menos seno, que se los dejé en el cuadrito de resumen, por si acaso. Y eso. Y lo otro que vamos a hacer antes es que acá también tenemos una impedancia y tenemos un capacitor, así que vamos a pasarlo también o sea, una inductancia y un capacitor, así que hay que pasar las impedancias. Así que vamos a hacer el ZL y voy a anotar que aquí esto es de 50.000 rad segundo. Entonces esto de acá nos va a quedar como JWL, así que va a ser J por 50 por 10 elevado a 3 por L, que es 0,1 por 10 a la menos 3. Entonces se me cancelan estas y me va a quedar simplemente J5, ¿ya? Y la de acá me va a quedar como la del capacitor, que va a ser 1 partido en JWC, que es lo mismo que dejar el menos J arriba, partido en WC. Entonces va a ser menos J partido en 50 por 10 elevado a 3 por el capacitor, que son 9 microfarads, 9, 10 para menos 6. Y al final, si transformo eso, me va a quedar en menos J de 2,22. ¿Ok? Entonces hicimos eso, así que ahora transformemos antes de partir el circuito. Así que voy a tener mi fuente aquí de corriente, que va a ser mi IS, mi más menos V0, así. Em, Aquí voy a tener esto de 5, aquí voy a tener esta impedancia de acá, que es el J5,
Y acá voy a tener la del capacito. Va a ser menos J 2,22. Y voy a conectar esto primero. Chuta. Y acá además tengo una resistencia de 20. 20. Y acá tengo la fuente más menos VS. Y acá está conectado esto. Ya, entonces, yo me acuerdo que lo primero que les dije cuando les pasé análisis nodales, que intento. Ya, entonces nos vamos a encargar acá y acá además tenemos otro nodo. Ya, ¿qué es lo siguiente? Este nodo está conectado a esta fuente, así que este nodo también tiene, no sé, voltaje, o sea, bueno, esa tensión. Y este de acá lo vamos a conectar a tierra. Y este de aquí lo vamos a llamar V0. ¿Ya? Ahora los otros tenemos que darnos las direcciones de la corriente. Entonces acá tenemos esta de IS que está entrando, que además conoce más valor. Y lo más cómodo es el que estén saliendo hacia la Tierra. Así que vamos a decir que está saliendo y esta podemos llevarlo hacia allá. ¿Ok? Entonces, ujú, simplemente hacemos la suma de las corrientes. ¿Ya? Entonces, la primera está entrando IS. O sea que IS nos va a quedar en este lado. Y por otro lado, todas las otras están saliendo, así que van a quedar a este lado. Entonces, estamos haciendo que vamos yendo de V0 partido en 5 de acá, más V0 partido en la impedancia de aquí, que es J5, más V0 partido en menos J2,22. Y acá me va a quedar V0 menos VS. V0 menos VS partido en 20. ¿Ya? Y bueno, nos estaban pidiendo buscar V0, así que es el que tenemos que encontrar. Y por otro lado, si yo pienso en esto, tengo este. Este no lo conozco, pero este lo tengo. Así que en sí es solamente una incógnita. Así que voy a buscar un poco de esto. Así que me va a quedar. Voy a dejar acá V0. Me va a quedar 1 partido en 5, más 1 partido en J5, más 1 partido en menos J 2,22, más 1 partido en 20. Ya, porque lo voy a separar de aquí. Y me va a quedar el IS acá. Voy a moverlo un poquito mejor. Voy a dejar el IS aquí. Y acá voy a tener el menos VS20, entonces lo voy a pasar ahí al tiro. Entonces me va a quedar más VS20 aquí. ¿Ok? Y así me queda mucho más simple porque al final ya conozco esto. Entonces me va a quedar 10 fasor de 0, 10 fasor de 0 más VS, y VS es 100 menos 90. 100 fasor de menos 90. Todo esto partido en 20, así. Y esto va a ser igual a V0, que es nuestra incógnita, y la suma de todas estas cuestiones acá. Ya, entonces, 1 partido en 5 más 1 partido en J 5 más 1 partido en menos J 2,22 más 1 partido en 20. Y luego esto ya es simplemente de despejarlo, ¿no? Y esto nos va a dar que el V0 es 31,59 pasor de menos 71,61. ¿Ok? Eso. Entonces, ok, ahí está como fasor. Y ahora lo que queremos es pasarlo a dominio temporal, así que nos va a quedar que va a ser la magnitud 31,59 coseno de WT. Y W son 50.000, que va a ser 50.000 T. Y hay que sumarle este grado de fase, que en este caso es negativo. Así va a ser 71,61. Y esto va a estar en mix. Y ahí estaría la primera parte que nos pedí.
Siempre fíjense si le están pidiendo esto como invasor o en dominio temporal, ¿ok? Y luego nos piden encontrar la potencia promedio consumida en el circuito completo. ¿Ya? Entonces, lo que podemos hacer es que, miren, nosotros sabemos que, ya, acá tenemos la fuente de corriente y acá tenemos la fuente de voltaje. Entonces, V por I nos va a dar potencia. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer eso. Eh, Porque al final vamos a ver toda la potencia que le están administrando estas fuentes a la resistencia. Es lo mismo que saber lo que consumen o sacarla una por una. Ahora sí, nomás hay que tener cuidado de que, o sea, la potencia, nosotros acá tenemos frecuencias para los complejos, así que vamos a tener que sacarle la parte real a esa potencia, o sea, al V por I, ya. Y lo otro es que el I tiene que ser el conjugado. En este caso, el fasor es cero, entonces no hay problema, pero siempre acuérdense que tiene que ser el conjugado. Es decir, si acá tienen un 5 tienen que poner el menos 5 ya cuando hagan la multiplicación. Entonces vamos a escribir eso. Entonces nos piden la potencia consumida. Y recuerden que siempre que les pidan esto tiene que estar en RMS, RMS. Ya. Eso quiere decir que vamos a hacer, la potencia va a ser igual al aporte real de la fuente de corriente. eh, Le puse IS, le puse IG, sí, IS, conjugada por el voltaje, que le puse, sí que le puse US. Perdón, que va a ser el US. ¿Ya? Entonces, esto va a ser la parte real y acá tiene que ser la conjugada, pero en este caso era 10 fasor de cero. Sí, 10 fasor de cero. Entonces nos va a quedar igual. Va a ser 10 fasor de cero. Y como es el RMS, ponemos la raíz cuadrada. ¿Ok? Y multiplicamos por el V0, que va a ser 31,59 fasor de menos 71,61. Así. Y esto también con la raíz de 2. ¿Ok? Y si hacemos eso, la potencia nos va a dar 49,8 watts. ¿Ok? Entonces pueden agarrar directamente el voltaje por esa corriente y, y así al final sacan la potencia. Pero siempre teniendo en cuenta que esta corriente tiene que ser conjugada. Y eso. ¿Se entendió? Sí, Ya. Em, Quiero antes, creo que fue esta. Que les dejé explicado, que esto creo que no quedó grabado y prefiero que lo quede ahora, pero en este ejercicio ya sacábamos al final y A y F, estoy haciéndolo dentro de lo que me acuerdo, pero en la parte B les pedían, creo que también una potencia consumida por el circuito, a ver, espérense. Tan, 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 tan. Sí, nos pedían, sí, la potencia promedio consumida por la resistencia de 40, ¿ya? Entonces, o sea, es que al final en esas cosas chicas yo creo que se pueden caer, como, ya, pero ¿qué potencia me están pidiendo de todo esto? Ya, entonces, por ejemplo, en esa potencia de 40, eh, de nuevo, nosotros habíamos antes previamente sacado esa corriente, eh, y acá también quedó por el 2 por el de los RMS. Y acá puse el R porque es la parte real, es decir, la resistencia. ¿Ya? Entonces, finalmente, este se hacía por superposición. Entonces, como nos pedían la potencia promedio, teníamos una corriente IA sub 1 y una corriente IA sub 2 después de que habíamos resuelto por segunda vez la malla. ¿Ya? Entonces, de nuevo, potencia es impedancia por, o sea, sí, la resistencia por la corriente. En este caso ya sabemos la parte real al tiro, así que nos iba a quedar ahí. Y había que agregarle el raíz de 2, ¿ya? Por el RMS. Y eso.
porque al final yo creo que eso quizás se pueden llegar a confundir como cuando les pidan potencia al final de los ejercicios. Pero yo creo que si ven esto, ven y este lo entienden bien porque de verdad estos ejercicios no son difíciles como ser ordenadito, ¿no? Y esto ya deberían estar bien. Así que les deseo mucho éxito, chicos. Ah, y antes de que se vayan, voy a pasar la lista, así que espérense. Antes, ¿alguien tiene alguna duda? Yo por lo menos no. Ya. Entonces, voy a dejar de grabar.